Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a este tercer conversatorio de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la ODUCAL. Mi saludo especial para don Andrés Barba, secretario general de la ODUCAL, Arturo Chicano, nuestro vicerrector de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y a nuestros dos panelistas, don Jorge Magasich Capone y Jonathan Hermosilla Cortés. También un saludo especial a la doctora Omaira Parra de Marroquín, coordinadora de la Red de Responsabilidad Social de la ODUCAL. En primer lugar, hará uso de la palabra don Andrés Barba, que como ya dije, él es el secretario general de la ODUCAL. Andrés, tienes la palabra. Pues ha depositado tiempo, esfuerzo, mucha cabeza también para pensar en las temáticas pues más importantes respecto a este aspecto tan relevante para las universidades católicas de América Latina y del mundo. Yo la verdad es que quisiera solamente felicitarles por este esfuerzo, escuchar, por supuesto, acerca de esta temática que se ha elegido para el día de hoy, el sentir de los jóvenes en la recesión global, y si me lo permiten también, aprovecho para recordar una frase que ya mencionaba yo hace unos momentos, que me gusta mucho a propósito de los tiempos que vivimos y que viene muy a tono con este tema que escucharemos el día de hoy. Una frase que ha manifestado el Papa emérito Benedicto XVI acerca de la solidaridad. Decía él que la solidaridad es, en primer lugar, pues que todos se sientan responsables de todos. Y creo que bajo ese espíritu de esta línea muy pequeña, muy breve, de una obra pues muy amplia y una reflexión muy amplia que hace él en Caritas in Veritate acerca del papel que tenemos como universidades católicas nosotros, digo, aterrizándolo a nuestras instituciones, de cómo hacer de la caridad un elemento, una forma de vida y un elemento muy importante en nuestro ser y quehacer. Quisiera yo decir que pues es un trabajo muy importante el que hacemos en la UDUCAL, porque aquí a través de las redes y en la organización en su conjunto, alentamos el trabajo en equipo, el trabajo del encuentro de muchas personas que trabajamos en favor del bien común o deseamos trabajar en favor del bien común, y qué mejor de que a tratar acerca de esto desde la perspectiva de la responsabilidad social que tenemos las universidades católicas, desde luego las de la UDUCAL, aunque no solamente las nuestras, desde luego, y pues tengamos siempre en mente esta idea de que ser solidarios implica ser responsables unos de los otros. Así que, enhorabuena, felicidades por este gran esfuerzo que nos llevará a escuchar a mucha gente muy experimentada y con gran experiencia, valga la redundancia, con un testimonio muy interesante acerca de sus experiencias, sus anécdotas, sus testimonios acerca de la responsabilidad social desde abril y hasta diciembre de este mismo año. Así que vamos a tener mucho tiempo para seguir reflexionando y sobre todo pensando en qué hacer. Sí ser mejores, pero también en el qué hacer, en el compromiso con el otro. Felicidades a Gladys, felicidades a Omaira Parra y a todo el equipo base y a todo el gran equipo de la Red de Responsabilidad Social Universitaria. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, Andrés. Damos la palabra a don Arturo Chicano, vicerrector de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, gracias Gladys por la invitación. Yo quiero dar las gracias de verdad, digamos, cuando uno es vicerrector, ¿no es cierto?, muchas de las tareas que debe realizar es resolver muchos problemas, ¿no? Y la verdad que cuando vengo a estos encuentros sé que hay problemas detrás, pero el tono de cómo se tratan las materias, diría fundamentalmente el amor, el afecto con que ustedes trabajan los temas que llevan adelante, levantan el ánimo, más aún en estos tiempos, ¿no? Yo creo que es importante este encuentro porque reúne a gente preocupada, ¿no es cierto?, de una cuestión, como bien decía Andrés, fundamental para las universidades católicas. Yo creo que más aún en los tiempos de hoy,
fundar un espíritu alegre dentro de las dificultades me parece como un bien fundamental. Más allá del tema, de las dificultades, de los temas que se atraviesan, creo que esta red constituye de algún modo a personas con esperanza. Y creo que esa palabra es fundamental en los tiempos que nos tocan. Si el sentido de la responsabilidad social amalgama una fuerza, yo creo que está fundamentalmente fundada en esa esperanza que anima. Así que celebro nuevamente el esfuerzo que hace la red, celebro profundamente a mi querida amiga Gladys Jiménez, que siempre me invita a estas actividades a las que asisto con mucha alegría y con mucho honor, porque de verdad respeto profundamente este trabajo fundado en una profunda alegría, más en los tiempos que nos tocan. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Yo solamente al escucharlos quiero relevar 3 palabras: alegría, solidaridad y esperanza. Yo creo que eso nos hace muy bien, digamos, pensar desde ese punto de vista. Muy bien, entonces vamos a continuar. Muchas gracias, tanto a Andrés como a Arturo. Y vamos a iniciar entonces el tercer conversatorio que se ha llamado Sentir de los Jóvenes, Recesión Global, con la participación del doctor Jonathan Hermosilla Cortés y con la participación también del licenciado Jorge, ingeniero comercial, Jorge Magazich Capone. Jonathan es licenciado en Ciencias Económicas y contador auditor, formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, actualmente profesor adjunto de la Escuela de Comercio y miembro del equipo del Observatorio de Responsabilidad Social de nuestra universidad. Jorge Magazich es ingeniero comercial, formado también en la Católica de Valparaíso, un extraordinario, diría yo, exalumno. Se desempeña en la Coordinación General de Comunicación Institucional de la universidad y también es miembro del equipo del Observatorio de Responsabilidad Social de nuestra universidad. Junto a sus méritos académicos, yo quisiera decirles que más importante que ello, hoy día el tema de la meritocracia requiere cierta reflexión, pero por eso yo digo que más que los méritos académicos, es la sencillez como asumen la vocación de servicio a nuestros prójimos, tanto de Jonathan como de Jorge. Y la posibilidad maravillosa que nos han dado al equipo del Observatorio de Responsabilidad Social de la Católica, y a mí en lo particular, de ser compañeros de ruta. Esto me emociona a mí porque realmente ser compañeros de ruta y mantenernos en el tiempo es algo, es un regalo de la providencia. Junto a ello, hay una generosidad especial entre ellos, porque evidentemente que son testimonios de las relaciones intergeneracionales que debemos asumir como sociedad. Entonces, con mucho agrado, dejo a Jorge y a Jonathan con ustedes. Me parece que Jonathan entonces es quien inicia. Sí, Gladys, okay. Yo primero agradecer a Gladys por sus palabras y segundo agradecer, ¿no es cierto?, abrirnos este espacio para plantear algunos temas que muchas veces, ¿no es cierto?, los miramos al pasar, pero no nos damos el tiempo para reflexionar. Quiero compartir este momento con Jorge. Vamos a compartir un poco esta mirada retrospectiva que yo voy a hacer, con una mirada quizás más prospectiva que Jorge va a plantear, pero centrados, ¿no es cierto?, en la responsabilidad social de los distintos actores de la sociedad. Y en particular, ¿no es cierto?, hoy día vamos a tratar el tema de la recesión como base para ver el sentir, ¿no es cierto?, de los jóvenes frente a una recesión inminente en la que vamos a enfrentar. Por ello, nosotros, ¿no es cierto?, presentamos en el seminario con esta foto donde se observa, ¿no es cierto?, un lugar agreste, una roca quebrajada
que quizás, ¿no es cierto?, es el símbolo de una economía y de un sistema económico que está sufriendo una crisis bastante grande y profunda, no creada por el propio sistema, sino que forzada por una pandemia. Y esa flor que está entre esa roca quebrajada, ¿no es cierto?, que nos brinda una luz de esperanza, y eso lo que quisimos plantear, ¿no es cierto?, en esta foto maravillosa que nos convoca hoy día. Yo voy a plantear, ¿no es cierto?, en unos minutos, un poco el recorrido histórico de las principales o peores recesiones de la historia. No voy a ser exhaustivo, por supuesto, pero sin embargo creo que la pintura que presento allí, que es la pintura del avaro, va a ser el que centra, ¿no es cierto?, la atención de todas estas crisis y recesiones en la historia, ¿no es cierto?, financiera y económica del mundo. Pero primero, ¿qué es una recesión? En simple, creo que una recesión no es más que la disminución a la pérdida generalizada en la actividad económica de un país o una región. Esta disminución de la actividad económica normalmente se mide a través del Producto Interno Bruto real, que ya muchos han cuestionado en pleno siglo XXI. De hecho, el futurólogo Toffler, ¿no es cierto?, ya en el 1997 y luego el 2007, señala, ¿no es cierto?, que el Producto Interno Bruto no representa realmente una medida económica adecuada en el siglo XXI, en donde nosotros somos productores y consumidores a la vez de muchas cosas, ¿ya? Pero esta disminución se debe dar en un periodo de tiempo bastante significativo para considerarlo realmente una recesión, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de una recesión? Particularmente, ¿no es cierto?, en que comienza con una disminución de salarios, de beneficios, de empleo, y por ende, disminución de ingresos de las personas, ¿no es cierto?, y las familias, lo que lleva, ¿no es cierto?, a que el engranaje del sistema económico comience a ser afectado. ¿Por qué? Porque no hay ingresos que generen, ¿no es cierto?, las familias para poder consumir y relanzar, ¿no es cierto?, el proceso. Entonces, vamos a hacer este recorrido, ¿no es cierto?, desde 1870, no se asusten, no voy a ser, como les decía, exhaustivo, pero hasta el 2020. Y parto en 1870, ¿no es cierto?, porque allí se plantea la mítica Gran Depresión, e incluso por muchos años se planteó, ¿no es cierto?, que fue más que la gran crisis del año 30, ¿no es cierto?, que es el referente en la economía, y además se plantea como un paradigma en la formación de los economistas esta gran crisis del 30. Esta crisis, ¿no es cierto?, tuvo sus alzas y bajas, y el año 37-38, de nuevo, ¿no es cierto?, se generó la crisis, y muchos historiadores de la economía plantean, ¿no es cierto?, que esta crisis no salimos sino que después de la Segunda Guerra Mundial. Y es por ello que la que sigue, ¿no es cierto?, es el año 73, que es la crisis del petróleo. En el año 80 es una crisis, ¿no es cierto?, que nos afectó profundamente a los países latinoamericanos, algunos países del África, del Asia y de la Europa del Este de ese entonces, que fue la crisis de la deuda, la gran deuda externa que tuvieron los países latinoamericanos. En el año 94-95, ¿no es cierto?, se genera, creo, una crisis producto de la bondad o no de la globalización. Y es por eso que la traigo a colación, que es la crisis del tequila, porque surge en México, ¿no? El año 97 tenemos la gran crisis asiática, una crisis financiera importante, y luego les consiguen, ¿no es cierto?, en los años siguientes, 98, la crisis del vodka en Rusia, 99, la crisis de la samba en Brasil, 2001-2002, la crisis tango en Argentina, y llegamos al 2008, ¿no es cierto?, con la crisis subprime y la crisis de los PIG. Y PIGs, ¿por qué? Porque son la primera letra, ¿no es cierto?, de los 5 países de Europa que estuvieron envueltos, ¿no es cierto?, en un tema de recesión bastante fuerte.
Y llegamos al 2020, este año que nos ha sacudido con la pandemia. Y por supuesto, ¿no es cierto?, los economistas vemos, ¿no es cierto?, que hay una crisis monetaria internacional también, una gran crisis. Bien, revisemos un poco la mítica Gran Depresión del 1870. Se planteó, ¿no es cierto?, 22 meses de larga depresión. 2 bancos estadounidenses de la época cayeron y provocaron el gran pánico en Europa, y por ende, ¿no es cierto?, si ustedes ven, ya surge de una crisis financiera esta crisis económica, ¿ya? Y la economía de Estados Unidos se contrajo durante 65 meses, del año 1873 a 1879. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se habla de la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque pasaron 60 años para tener una segunda crisis, ¿no es cierto?, que fue la crisis del año 30, que surge de un crash financiero en el año 29, que da origen a la depresión de los 30. Y por lo tanto, nace de nuevo, ¿no es cierto?, de un tema financiero y de decisiones de personas que hacen caer, ¿no es cierto?, la bolsa de Nueva York el 29 de octubre del año 29, ¿ya? Y esta economía, la economía mundial, ¿no es cierto?, entró en un periodo de estancamiento importante. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad. De hecho, ¿no es cierto?, podemos decir que es la pandemia de la incertidumbre y la pobreza, porque la incertidumbre y la pobreza se plantearon, ¿no es cierto?, como una pandemia a nivel mundial. El comercio internacional bajó un 50 a un 66%, y el desempleo en Estados Unidos llegó al 25% y en algunos países casi al 33%. Por lo tanto, es la gran crisis, es el gran paradigma. El año 73, la crisis del petróleo. Y aquí nace y surge de nuevo, ¿no es cierto?, por intereses particulares, una crisis. Porque el bloque árabe de los países de la OPEP impulsan un embargo, ¿no es cierto?, a las naciones occidentales que apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Esto provoca, por supuesto, un alza importante en el precio del petróleo, un fuerte aumento de la inflación, porque ustedes saben, ¿no es cierto?, que el petróleo es el combustible, y en esa época, con mayor razón, el gran combustible, ¿no es cierto?, para los procesos productivos, y por lo tanto aumentaron los precios, ¿no es cierto?, de los productos, aumentó la inflación, se incrementó el desempleo y un bajo crecimiento económico. ¿Qué ocurrió? Bueno, los países de la OPEP, ¿qué lo que hicieron? Nacionalizaron las empresas del petróleo y, por supuesto, vieron acrecentarse notablemente sus ingresos. Y aquí hay una decisión también de estos países, ¿no es cierto?, productores de petróleo, que hacen que genere una crisis, ¿no es cierto?, mundial, y se aumenten los ingresos para ellos. A este periodo, que fue un estancamiento económico y una alta inflación, se le denominó estanflación, porque surge de un estancamiento económico y un alza importante, ¿no es cierto?, de la inflación. Esto duró casi todos los años 70, esta crisis, ¿no es cierto?, importante del petróleo. Y de hecho, de esta surge en parte la crisis de los 80, que es la crisis de la deuda. Ustedes ven, ¿no es cierto?, en la foto que pongo, que hay una persona que va llevando el continente americano y la América Latina en particular, ¿no es cierto?, como un gran peso. ¿Por qué? Porque este excedente financiero de los países de la OPEP se generaron, ¿no es cierto?, una gran cantidad de petrodólares. Y estos se transformaron en los préstamos a países en desarrollo, y principalmente a nuestros países de América Latina. Alza de tasa de interés, por supuesto, suspensión de pagos en muchos de nuestros países, entró una crisis financiera en lo que tardaríamos casi una década en salir. Y esta crisis de la deuda incluso
se llegó a negociar en el mercado bursátil o en los mercados financieros a través de swap, en donde inversionistas internacionales compraban la deuda externa de los países en desarrollo, los países de América Latina, a precios bajísimos, irrisorios. ¿Y por qué? Porque nuestros países necesitaban liquidez. Esto provocó desequilibrios, tanto públicos y privados, y se prolongaron en largas negociaciones, ¿no es cierto?, de la deuda. De allí pasamos a la crisis del tequila. Aquí no me voy a detener mucho, pero básicamente, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque México abre su economía, ¿no es cierto?, a ingreso de capitales extranjeros enorme. Se genera, ¿no es cierto?, entonces un aumento de la incertidumbre y se genera en diciembre del 94 un ataque especulativo que redujo las reservas internacionales, ¿ya? Porque al entrar muchos recursos, ¿no es cierto?, a la economía mexicana, indudablemente no estaba preparada la estructura económica y la estructura, diría yo, institucional para ello. Esto llevó a que el tipo de cambio se devaluara cerca del 100%. Y aquí, este colapso financiero, ¿no es cierto?, de la crisis del tequila, fue el primero que puso en cuestión, entre comillas, digo, las bondades de la globalización, a la cual se había sumado México y que había abierto su frontera, al menos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista de apertura económica y financiera. Esto llevó a implementar un severo programa de ajuste apoyado por organismos internacionales y, por ende, los organismos internacionales comienzan a poner las reglas del juego en nuestros países y, por ende, es el primer mega rescate a escala internacional. De allí, de la tequila, ¿no es cierto?, nos vamos a Asia. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el efecto globalizador. Cómo la crisis financiera asiática, que nace de la devaluación de la moneda tailandesa, tuvo un efecto en todo el mundo y en nuestros países. A Tailandia se le sumó Malasia, Indonesia, Filipinas, hasta Corea del Sur. Esta crisis, los inversionistas internacionales, ¿no es cierto?, eran muy reacios a prestar dinero a países en desarrollo. Después de la experiencia de los 80, con la deuda externa, y por lo tanto, estas economías de países en desarrollo comenzó a disminuir su andar, a ralentizar, si podemos decir, ¿no es cierto?, las economías. El poderoso choque entonces negativo de esto redujo marcadamente el precio del petróleo, que estaba muy alto, ¿no es cierto?, como les mencionaba, causando un apuro financiero en los países miembros de la OPEP, que eran los que habían prestado petrodólares, ¿no es cierto?, a los países de latinoamericanos y de los países en desarrollo, y otros exportadores de petróleo también, ¿no es cierto?, se vieron afectados con esta gran crisis asiática. Esta crisis, indudablemente, que afectó y golpeó a Rusia, y particularmente, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque disminuyeron los precios mundiales de las materias primas, como el petróleo, el gas natural, los metales y las maderas, que correspondían a más del 80% de las exportaciones rusas de la época. Rusia, entonces, se quedó absolutamente vulnerable a las oscilaciones de los precios de las materias primas. Enorme devaluación del rublo, un impacto sobre la deuda de ese país, en particular los GKO, que son los bonos del Estado a corto plazo. Y esta crisis de estos bonos ocasionó en el mundo una carrera hacia la liquidez y, por supuesto, hacia una huida hacia la calidad, las cuales causaron el quiebre de principales fondos, ¿no es cierto?, de inversión, como este fondo, ¿no es cierto?, el LTCM. De allí, imagínense, de Europa, Asia, a Rusia, de Rusia a Brasil, la crisis Samba, una Rusia, ¿no es cierto?, que contaminó a Brasil, y la economía brasileña, ¿no es cierto?, comenzó a caer,
la tasa de interés subieron más del 30% anual y se elevó enormemente la deuda externa, ¿no es cierto?, de Brasil. Por lo tanto, el Fondo Monetario y otras instituciones otorgaron un paquete de préstamos para estabilizar la economía brasilera. Y un dato no menos importante, que el estado de Minas Gerais, uno de los estados potentes de Brasil, se declaró una moratoria, y eso generó un pánico de los inversionistas internacionales y comenzaron a sacar los recursos, ¿no es cierto?, de Brasil. La devaluación del real, casi 9%, se desplomó la bolsa de valores, el Bovespa en Brasil, y genera una merma importante, ¿no es cierto?, en las reservas. De Brasil, cruzamos, ¿no es cierto?, a la Argentina. La economía argentina ya estaba afectada, ¿no es cierto?, con la crisis brasileña por ser su principal socio comercial del Mercosur, y por lo tanto, ¿no es cierto?, Argentina estaba enfrentando ya en el 2001 una contracción, casi a entrar en recesión. Ello disminuyó los salarios, desató saqueos de alimentos y se vio pasar, ¿no es cierto?, en 3 semanas a 5 presidentes de la República. El efecto tango, entonces, consistió en la posible declaración de Argentina de default, de incapacidad de pago de los servicios de la deuda, y esto, por supuesto, contagió a los demás países de América Latina, y en el caso particular de mi país, Chile, el efecto fue menos perverso porque Chile aprendió de la crisis de los 80 y particularmente de una crisis importante del 82. Argentina era en ese entonces el mayor emisor de la deuda de los mercados internacionales de capital, y muy por encima de Brasil y México, grandes potencias de América Latina. Luego nos vamos a la crisis, ¿no es cierto?, más cercana, que es la crisis subprime, ¿no es cierto?, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que se dice, ¿no es cierto?, que después del crash del 29, la burbuja inmobiliaria reventó en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas. El problema, ¿no es cierto?, era que el mercado hipotecario estaba floreciente, creciendo, muy fuerte, robusto, crecían y se aumentaban los valores, ¿no es cierto?, de los bienes inmobiliarios en Estados Unidos, pero los bancos se enfrentaban a una situación de que no podían definitivamente, ¿cómo diría? No podían definitivamente colocar todos los bienes, las casas, ¿no es cierto?, y los bienes inmobiliarios, y no colocaban hipotecas. ¿Y qué es lo que hicieron? Crearon créditos más arriesgados, a los famosos ninja, aquellos not income, not job and asset. Personas, ¿no es cierto?, que no tenían ingresos estables, no tenían trabajos permanentes y no tenían activos, no tenían bienes. Pero, ¿por qué? Porque les cobraban tasas de intereses muy altas. Y además, los créditos hipotecarios que daban, los daban a un valor de tasación de las viviendas muy altos, porque planteaban, ¿no es cierto?, que esa vivienda en el corto plazo iba a estar a un valor muy superior al valor hipotecario. Pues bien, los ninjas no tenían ingresos y por lo tanto generaron, ¿no es cierto?, el primer shock, que fue la quiebra de uno de los principales bancos, ¿no es cierto?, de inversión norteamericanos, Lehman Brothers, ¿ya?, que se vio, ¿no es cierto?, caer en muy pocos meses, desde junio, ¿no es cierto?, a septiembre, que declaró su quiebra, lo dejaron caer. ¿Y por qué? Porque no podían abrir la llave de la liquidez, ¿no es cierto?, la llave de incorporar dólares en el mercado norteamericano, porque la burbuja, ¿no es cierto?, inmobiliaria se estaba reventando, se veía que los precios no podían seguir aumentando. Bien, el desplome entonces de los principales mercados accionarios del mundo. ¿Y por qué? Porque muchos tenían inversiones en estos bonos hipotecarios, ¿no es cierto?, que llamaron primero bonos basura,
y luego definitivamente le llamaron bonos tóxicos, ¿ya? Pero aquí está la ingeniería financiera, ¿no es cierto?, la innovación financiera. Dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Creamos papeles securitizados, respaldados por estos activos. Pero estos se crearon 1, 2, 3 veces. Por eso le llamaron tóxicos al final. Las autoridades, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hicieron? Al inicio, diferentes soluciones. Inyección de liquidez desde los bancos centrales. Intervención y nacionalización de los bancos. En Estados Unidos, en Europa, se nacionalizaron muchos bancos, ¿ya? La ampliación de las garantías de los depósitos y la creación de fondos millonarios para la compra de estos activos dañados, ¿no es cierto? Más bien estos bienes activos, ¿no es cierto? Basura, bonos tóxicos, ¿no es cierto? Con garantía de deuda bancaria. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Mantener la solvencia de las entidades financieras. Hay detrás de ello, de todas maneras, una decisión de entrar al mercado con innovaciones financieras, con altos intereses, con hipotecas, ¿no es cierto?, muy caras. Calmar las turbulencias bursátiles, porque la bolsa cayó fuertemente, y tranquilizar a los depositantes de ahorro. Y si ustedes ven, ¿no es cierto?, la foto que pongo acá no es algo al azar. ¿Y por qué? Porque esta crisis, en el año 1986, hace la primera película, ¿no es cierto?, Wall Street, con Douglas, ¿no? En el año 86 ya hablaban de cómo se manejaba, ¿no es cierto?, el tema financiero y el tema, ¿no es cierto?, en la bolsa de Nueva York. En el año 2006, 20 años después, viendo un poco, ¿no es cierto?, también los 20 años que GECO estuvo en la cárcel, se lanza Wall Street 2, El dinero nunca duerme. Luego viene El lobo de Wall Street y finalmente, ¿no es cierto?, la película El precio de la codicia. Y esta palabra, ¿no es cierto?, creo que es una que subyace en todas estas crisis. Finalmente, menciono, ¿no es cierto?, la crisis de los PIC, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, que cayeron, ¿no es cierto?, en una crisis enorme después de la crisis del 2008, de la deuda de Europa, déficit presupuestario, política de desajuste. Grecia, indudablemente que resultó el más afectado porque era el más débil del bloque. Fue rescatada en 2 oportunidades y su tasa de desempleo mayor de Europa y seguida por España. La situación de estas economías, ¿no es cierto?, fue el resultado de una década de deuda excesiva impulsada por políticas que pudiéramos llamar keynesianas, perseguidas por responsables políticos locales y los complacientes banqueros centrales de la Unión Europea. Por ello, ¿no es cierto?, de nuevo vuelvo a la palabra codicia. La crisis de la pandemia, 2020, ¿no es cierto?, entraría dentro de la lista de las peores recesiones de la historia. Y al menos en mi país podría ser dentro de la lista de las 15 recesiones más fuertes, ¿no es cierto?, en mi país. El año del gran confinamiento. El Fondo Monetario ya trata, ¿no es cierto?, la mayor caída del Producto Interno Bruto de las economías, ¿no es cierto?, de muchos países del mundo. Incluso, ¿no es cierto?, señala que el PIB global podría disminuir un 3%. Si vemos la crisis subprime del 2008, cayó solamente un 0,1%. Se dice que las economías avanzadas, ¿no es cierto?, podrían en promedio disminuir su PIB global en 6,1%. ¿Ya? Asia, Estados Unidos un 5,9%, Japón 5,2%, y los países de América Latina, ¿no es cierto?, tenemos una variedad bastante amplia y podemos decir, ¿no es cierto?, que el que tiene mayor efecto podría ser Venezuela con un 15%, y de allí bajando a México, Ecuador con sobre el 6%, Argentina, Brasil sobre el 5%, Perú, Chile en un 4,5%,
Uruguay 3%, Colombia 2,5%, Paraguay 1%. Entonces, se dice, ¿no es cierto?, que sería hoy una gran recesión iniciada por una gran pandemia, un gran confinamiento. La magnitud y la rapidez, ¿no es cierto?, de la paralización de la actividad ha sido algo que nunca hemos experimentado en nuestras vidas. Es decir, ni yo, y más, ¿no es cierto?, quien me sucederá, que es Jorge, que es más joven, es nuestra primera vez de enfrentarnos, ¿no es cierto?, a una situación así. Y la foto, ¿no es cierto?, que ustedes ven allí es la administradora de fondos para la cesantía de Chile, en donde en estos últimos meses, ¿no es cierto?, han estado largas filas de personas con sus mascarillas esperando cobrar el seguro de cesantía porque quedaron sin trabajo. Bien, entonces, ¿qué nos ha llevado a todo esto? Creo, la codicia, la avaricia. ¿Qué podemos decir, ¿no es cierto?, de la avaricia? Es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riqueza para atesorarlas. Por su parte, la codicia podríamos decir, ¿no es cierto?, que es el afán excesivo de riqueza sin necesidad de atesorar. Y allí ustedes ven, ¿no es cierto?, de la pintura de Pieter Bruegel, ¿no es cierto?, de la avaricia, de los 7 pecados capitales, en donde vemos, ¿no es cierto?, que las decisiones de las personas son las que afectan definitivamente, ¿no es cierto?, la economía, y las crisis financieras, ¿no es cierto?, surgen de decisiones de personas que de alguna manera, ¿no es cierto?, piensan más en sus intereses particulares que en el bien común. Y aquí dejo, ¿no es cierto?, para cerrar mi presentación y dejarle el espacio a Jorge para que continúe, ¿no es cierto?, un poco con esta reflexión, porque los jóvenes creo que será quizás la primera recesión que vayan a vivir. Les dejo entonces 4 mensajes. Una de Bernardo de Caraván, ¿no es cierto?, que dice que la avaricia es un continuo vivir en la pobreza y por temor a ser pobre. El segundo, hay suficiente en el mundo, decía Gandhi, hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. Tomás Fuller dice que la riqueza ha creado más avaros que la avaricia, hombres ricos. Y finalmente, una cita de la Biblia, ¿no es cierto?, de Lucas, que dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pensemos, ¿no es cierto?, en que la codicia, la avaricia financiera de los especuladores, de los banqueros, de políticos, en el caso de los PIGs, ha llevado, ¿no es cierto?, a que nuestro mundo, ¿no es cierto?, se haya enfrentado a muchas recesiones. Bien, yo agradezco una vez más y voy a dejarle la palabra, ¿no es cierto?, a Jorge para ver un poco el sentir de los jóvenes respecto al mundo del empleo y al mundo, ¿no es cierto?, de los negocios y de la economía. Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. Damos la palabra entonces a Jorge. Gracias, Gladys. Ahí estás. Ahí voy. Voy a poner esto ahí sí. Bueno, antes de continuar con el conversatorio, saludarlos a todos y todas, esperando que se encuentren bien en el lugar del mundo donde estén y que se estén cuidando de la pandemia y respetando las normas también. Antes de comenzar con mi parte del conversatorio, yo quería agradecer a una persona en particular que yo sé que no le gustan estas cosas, pero a Gladys, a ti en particular, y por darme la confianza de ponerme aquí en este conversatorio, y además por el recorrido que tú mencionabas al principio de la presentación,
que hemos estado juntos ya por 3 años en la senda de la responsabilidad social, así que yo personalmente, y disculpen, pero quería darte las gracias en primer lugar. Ahora, continuando con mi presentación, un poco de contexto. Bueno, Jonathan ya lo aclaró y lo explicó de manera muy clara, muy clara, lo que era una recesión. Entonces estamos en el contexto de una recesión económica. Disculpen, pero creo que se me acopla un micrófono. Ahí sí. Creo que, bueno, Jonathan lo explicó bien, estamos en una recesión económica y quiero que entendamos una recesión económica como una crisis, ¿ya? No quiero caer en este falso optimismo quizás que una crisis es una oportunidad, porque no lo creo. Una crisis es una crisis, es algo malo que va a traer desempleo, una caída del PIB mundial del 5%, como nos corregían en el chat, que va a traer consecuencias negativas para muchas familias y muchas personas a lo largo del mundo. Lo que sí puede haber en una crisis es que pueden nacer nuevas oportunidades. No necesariamente es una oportunidad, pero sí pueden nacer nuevas oportunidades. Y es de esto lo que yo les quiero hablar hoy día, de que pueden nacer nuevas oportunidades, y quiero hacer una interpelación a todos los que estamos en este conversatorio, y lo quiero hacer a través del consumo, ¿ya? El poder que tenemos los consumidores, y vamos a entender que, en primer lugar, que tenemos un poder como consumidores y que consumimos todos los días. Ya vamos a consumir, nos levantamos, vamos a prender una luz, vamos a observar el celular, vamos a prender el agua para ducharnos, en tiempos no de pandemia nos vamos a transportar de un lugar a otro, entonces estamos constantemente consumiendo, ¿ya? Todos los días. Y el consumo es una decisión individual que puede ser grupal, pero ¿qué quiero aclarar aquí? Que es una decisión individual o grupal de grupos afines, como familias, como gente que vive en conjunto, pero que, disculpen, que no es una decisión colectiva. O sea, no es que, por ejemplo, nosotros nos pongamos de acuerdo aquí hoy y digamos qué vamos a ir a consumir o qué vamos a comprar después de este conversatorio, sino que es una decisión individual, que yo decido qué voy a comprar y a quién le voy a comprar. ¿Ya? Ese es un poco el contexto para la conversación de hoy. ¿Qué sería? Y le quise poner un título a mi parte del conversatorio, y el título es... Creo que... Por favor, podrían... Por favor, pudieran apagar los micrófonos, por favor. Los micrófonos, por favor. ¿Ya? Entonces, el título que le quise poner a mi parte del conversatorio es Reflexión para la Juventud, repensar el proceso democrático en la sociedad de la información desde el consumo responsable. ¿Ya? Es un título muy amplio, muy largo y que abarca muchos conceptos, pero esos conceptos nos van a ayudar, van a ser más bien una hoja de ruta para este conversatorio, y es por eso que el título los tiene todos. Entonces vamos a hablar de 4 conceptos claves, que son juventud, proceso democrático, sociedad de la información y consumo responsable. Y esa va a ser la hoja de ruta de mi parte del conversatorio. Vamos a partir por juventud. ¿Qué entendemos por juventud? ¿Ya? Lo primero que vamos a decir de juventud es que no la vamos a considerar como una edad. En la RAE está definida como una etapa que está entre la infancia y la madurez, una etapa de la vida, pero nosotros hoy quiero que no la consideremos como una edad, como una etapa de la vida, sino como un valor del alma. ¿Y qué componentes tiene este valor del alma? Ideales, tenemos ideales, ¿ya? La persona que aún tiene ideales y que le da un sentido a su vida, la vamos a considerar joven aún, ¿ya? Y joven siempre, no joven aún, joven siempre, mientras esta persona tenga un sentido de vida y tenga ideales. Entonces, aquí no les hablo a todos los que estamos en este conversatorio, que nos hemos reunido a reflexionar de temas de responsabilidad social, entonces asumo, y no creo equivocarme aquí, que todos aún tenemos un sentido de vida e ideales que defender. ¿Ya? Ese es el primer concepto que vamos a tratar hoy. El proceso democrático
vamos a entender democracia como un sistema de relación de un grupo o colectividad basado en la participación de sus miembros en los asuntos importantes que le afecten. Esta es la cuarta acepción de la Real Academia Española de democracia. Y quiero que nos fijemos en asuntos importantes que le afecten, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro voto hoy día? Para que vayamos al abstracto de lo que vamos a conversar hoy. $1 es un voto, ¿ya? Quiero que nos salgamos de la idea que la democracia es solo ir a votar cada 4 años por representantes o sea, por gente que nos va a representar, tanto en las casas de gobierno, en los parlamentos. No es solo eso, ¿ya? Vamos a entender hoy que el consumo también forma parte de un proceso democrático. Y como dije anteriormente, nuestro voto aquí va a ser bueno, en el caso de Chile, nuestro peso, en el caso mundial, el dólar va a ser un voto, ¿ya? Y quiero que nos quedemos con esa idea en el congelador, porque la vamos a retomar más adelante, ¿ya? Y sociedad de la información, ¿ya? Aquí aclarar que, bueno, no soy experto en este concepto requeriría quizás un seminario completo para tratarlo, pero hoy lo vamos a entender como que vivimos en una sociedad que tiene la capacidad para sobreinformarse, ¿ya? Que a través del avance tecnológico, de esta capacidad de sobreinformarse, la tecnología ha permitido que se cree información, se distribuye información y se pueda hasta manipular información. Hoy estamos en contextos en que las fake news han pasado a formar parte importante de nuestro día a día, y además fake news que se dan a distribución con mucha facilidad y además nos llegan a todos de manera muy veloz, ¿ya? Entonces, tenemos la capacidad para sobreinformarnos, el avance tecnológico ha permitido esa capacidad, pero además ha dado espacio para crear, distribuir y manipular información. Por otra parte, hay organizaciones que tienen información acerca de nosotros. Esto es algo que tenemos que asumir. Yo creo que la pelea de si damos o no damos información, si bloqueamos o no bloqueamos nuestro GPS en el celular, o cualquiera sea esa, yo creo que tenemos que empezar a asumir ya que la información ya la tienen las organizaciones, ¿ya? Pero ¿dónde está lo bueno de la sociedad de la información para nosotros como consumidores primarios? Nosotros también podemos informarnos acerca de las organizaciones, ¿ya? Entonces, no son solo las organizaciones que pueden y tienen información de nosotros, sino que nosotros también podemos acceder a información de ellas. Creo que nos vayamos quedando con estos conceptos para cuando lleguemos a la reflexión final, seamos capaces quizás de darle una mirada más integral. ¿Y para qué podemos acceder nosotros a esa información? Es para tomar mejores decisiones. Y hoy día vamos a decir que podemos acceder a esa información y mayor información para tomar mejores decisiones de consumo. ¿Ya? Vamos a agregarle ese apellido. Y en esta imagen, que es del profesor Pedro Traverso de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, nos va a aclarar algunas cosas. ¿Qué muestra esta imagen? Esta imagen muestra el por qué hemos consumido a lo largo del tiempo. ¿Cuál ha sido nuestra motivación de compra a lo largo del tiempo? ¿Por qué hemos decidido una marca y no la otra? ¿Ya? En los años 40 se dice que se consumía exclusivamente por quien tenía la capacidad de producir lo que yo iba a comprar. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera comprar una polera, iba a ir y le iba a comprar donde quien produjera esa polera porque no había competencia, no había más de una posibilidad. Luego, ya llegando a los años 50, entramos a ver que el costo era un factor de decisión también, ¿ya? Entonces, habían dos poleras, y yo podía decir, según mi restricción presupuestaria, podía decir, esta me alcanza y esta no me alcanza, entonces llevo, obviamente, la que me alcanza. O, esta es muy cara y llevo la más barata porque me va a alcanzar con mi restricción presupuestaria para comprar otra cosa, ¿ya? En los años 60, cuando ya había más industrias, estaba creciendo, ya podíamos fijarnos en la calidad de los productos. Entonces nosotros podíamos comparar por costo, o sea, por quién tenía el producto, que eran hartos, por costo y por calidad. Entonces yo podía elegir lo más caro quizás, si era lo de más calidad y lo que yo quería, lo podía ya empezar a elegir. Llegando a los años 80, el marketing y la imagen de las organizaciones fueron importantes para las decisiones que los consumidores fuimos tomando. ¿Ya? Y aquí nace lo que conocemos todos, y
probablemente por responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Aquí las organizaciones nos daban una imagen de ellas. Nosotros no teníamos la capacidad para obtener la información, para saber si la imagen que nos estaban entregando era real o no. Y la responsabilidad social empresarial, permítanme declararme un escéptico de la responsabilidad social empresarial. No creo en la responsabilidad social empresarial derechamente, y por esta razón, porque nació originalmente de las gerencias de marketing. O sea, era una forma que tenían las organizaciones de vendernos una imagen que ellas querían proyectar, porque nosotros aún no teníamos la capacidad para saber detrás de la imagen que ellos nos querían proyectar, qué había detrás del telón que ellos nos querían mostrar, ¿ya? Y la responsabilidad social empresarial entonces tuvo su boom, tuvo su auge, llegando a los 2000 quizá, cuando vimos muchas organizaciones que se dedicaban a hacer muchas acciones asistencialistas, tales como construir canchas, aquí en Chile, por ejemplo, construir canchas en poblaciones vulnerables, pero al mismo tiempo esa misma empresa que construía esa cancha es la minera que más contamina en el norte. Entonces, no se daba una visión integral, solamente quedaba esa imagen de que habían hecho esa acción asistencial en particular. Y a eso le llamamos responsabilidad social empresarial. Llegando hoy al 2020, podemos ver que hay unos signos de pregunta. ¿Y cuáles deberían ser nuestras motivaciones de compra hoy? Es la información que nosotros podemos tener de estas organizaciones. Ya podemos mirar detrás del telón que las organizaciones nos quieren poner, y podemos nosotros mismos preguntarnos si es que la organización produce como yo creo ética y moralmente que debería estar produciendo. Ya no es solo la imagen que nos muestran, sino que puedo ir más allá, y ese debería ser el factor que nos lleve a consumir o que dejemos de consumir por ese factor también. ¿Ya? Y llegando ya al último concepto que íbamos a tratar hoy, para pasar a la fase de conversación, el consumo responsable, que lo vamos a entender como la relación de los conceptos anteriormente vistos, tanto sociedad de la información como proceso democrático. Entonces vamos a entender el consumo cuando hacemos consciente este acto, y lo entendemos como un acto democrático. ¿Y qué vamos a votar en este acto democrático? Es lo que nos parece correcto, el cómo está produciendo la organización. Entonces, si yo voy a una tienda y voy a comprar una bebida, por ejemplo, para poner un ejemplo que todos entendamos y que todos conozcamos, estoy votando $1, por ponerlo internacionalmente, cuando compro una botella de Coca-Cola, a que Coca-Cola está haciendo bien las cosas, ¿ya? Entonces, le doy mi voto de confianza. Es lo mismo que votar por un programa de gobierno, un programa político. Cuando yo lo leo y digo, este es el programa político que me representa, entonces quiero decir, a la empresa le digo, esta es la forma de producir que me representa, que yo encuentro que tiene un carácter ético y que tiene un carácter moral, ¿ya? Entonces, para volver al ejemplo Coca-Cola, cuando yo consumo esa botella, estoy votando 800 pesos chilenos por la compañía que más contamina el mar en el mundo, por ejemplo. Entonces, ¿quiero yo votar por esa compañía? Es la pregunta que me tengo que hacer. Y no lo quiero entender solamente, no quiero que lo entendamos solamente como un acto a favor del medio ambiente, sino que el consumo responsable tiene que ir más allá. Este concepto en los últimos años se ha encerrado en entenderlo solamente como a favor del medio ambiente, que yo no voy a consumir los productos de las empresas que contaminen, por ejemplo. Pero es importante también, ahora que tenemos la capacidad de informarnos, preguntarnos cosas más sociales, cosas de justicia. Por ejemplo, si es que las organizaciones tienen el mismo sueldo para los hombres y para las mujeres, si tienen equidad de género al interior de sus planteles profesionales, o si es que permiten o no permiten el sindicalizarse. Si es que esas cosas son importantes para mí, si creo que son relevantes para las organizaciones que producen en mi país o que venden en mi país, yo también puedo dejar de votar, o sea, dejar de consumir por esas compañías, a esas empresas.
Entonces, agrandemos un poquito la visión, el concepto de consumo responsable que nosotros teníamos y en el cual hemos ido encerrando poco a poco. Si es que hoy en día uno busca consumo responsable, en la mayor parte de lo que uno puede leer, de hecho hay manuales de gobiernos que indican que solamente son acciones ambientales, pero no, también son acciones sociales y de justicia. Y un ejemplo bien reciente, para que se entienda, y termino con este ejemplo para pasar a la siguiente imagen. En Chile, hace 2 días se descubrió que habían empresas que estaban sacando salvoconductos ilegales, que ponían en el salvoconducto acciones que no iban a realizar para que sus trabajadores y trabajadoras siguieran produciendo. Entonces, si yo quiero votar por una empresa que tiene ese tipo de conductas, yo le compro, yo consumo. Y tiene 2 miradas, la mirada positiva y la mirada negativa. La mirada negativa tiene que ver con el dejar de consumir algo por, entre comillas, hacer quebrar o darle un mensaje a esa organización que no lo está haciendo bien. Y la mirada positiva, en cambio, que es a la que yo llamo más en recesión, es el darle mi voto a gente que está haciendo bien las cosas. Entonces, si yo no puedo dejar de consumir algún producto en particular y tengo la opción de comprarlo en una multicadena, en un hipermercado de cadena, o puedo hacerlo en el negocio de la esquina, quizás repensar e ir al negocio de la esquina. ¿Ya? Eso es lo que vamos a entender por consumo responsable. Y ya llegando al final de la presentación, quería terminar y hacer las reflexiones finales con la imagen del flujo circular de la economía, que es la imagen, quizás es la primera imagen que vemos todos los que hemos estudiado alguna vez economía, pero para los que no lo han hecho, la voy a pasar a explicar. Y además, voy a eliminar de esta imagen el estado, que también se puede agregar en el flujo circular de la economía, y eso lo voy a hacer por una razón que explico a continuación. Para explicar la imagen, vamos a seguir la flecha roja, en donde dice factores de producción y bienes de servicio. Voy a partir en los hogares. Los hogares ofrecen sus factores de producción a través de este mercado y las empresas los contratan. Vamos a entender esto básicamente como nuestro trabajo. O sea, yo le ofrezco mi trabajo a la empresa, mi acción profesional se la ofrezco a la empresa a través del mercado de factores de producción y la empresa me contrata. Hay más factores de producción, pero para que se entienda y simplificar. Las empresas, por su parte, ponen en el mercado bienes y servicios que nosotros en nuestros hogares podemos consumir y consumimos diariamente, como dije al principio de esta presentación. La flecha verde es el flujo del dinero. El dinero pasa de las empresas a los hogares a través del mercado de factores de producción y de los hogares a las empresas a través del mercado de bienes y servicios. La flecha verde de arriba indica lo que hemos estado conversando, indica nuestros votos, que nosotros estamos votando a través del mercado de bienes y servicios a esta empresa, le estamos entregando nuestro dinero. Y eliminé el rol del Estado, que también puede participar, pero eso lo deberíamos dejar para otro conversatorio, pero no, voy a aprovechar de mencionar algunas cosas. El Estado también puede participar y estar activo en cómo las empresas en el país están produciendo. Y voy a poner 2 ejemplos. En el Parlamento de Chile, hace algunos días se estaba discutiendo si es que se tenían que poner condiciones a las empresas que el Estado puede salvar o financiar, ¿ya? Condiciones tales como paridad de género, condiciones sociales, condiciones de sueldos mínimos, ¿ya? Esa es una forma que el Estado podría participar en esto, decir que no va a financiar empresas que no produzcan responsablemente. Por otra parte, el Estado de Corea, hace algunos años, instaló una Green Card que se llama, que es una tarjeta en donde los ciudadanos coreanos van acumulando puntos a través del consumo de productos ecoambientales. Y además de los productos ecoamigables, a través de los productos ecoamigables, del uso de transporte público. Si los coreanos usan el transporte público, se va acumulando esta tarjeta también, y a través de la reducción del consumo de luz y agua en los hogares. Entonces acá hay 2 formas que también el Estado podría aportar para incentivar, por un lado, el consumo responsable, como es el caso de Corea, y como es el caso que se discutió, y finalmente no se aceptó en Chile, que el Estado ponga algunas condiciones de producción a las empresas que en el país hay. Y para terminar mi presentación, decir 2 ideas finales y centrales.
En primer lugar, colgarme de lo que decía Jonathan anteriormente, que las crisis se producen a partir de la codicia y la avaricia, pero nosotros mismos somos los que permitimos la codicia y la avaricia de personas o grupos empresariales que producen, y nosotros tenemos que decir quién queremos que acumule nuestros votos, quién queremos que se quede con nuestros votos. Si es que vemos que la empresa que se va a quedar con nuestros votos es una empresa que promueve su codicia, que promueve su avaricia, quizás deberíamos cuestionarnos nosotros mismos a quién le estamos dando nuestros votos. Y para terminar, decir que ya no se puede acusar de ignorancia. Ya no es un acto socialmente responsable el ir a consumir algo y decir, oh, yo no sabía que esta empresa pagaba menos del sueldo mínimo. Yo no sabía que esta empresa le pagaba menos a las mujeres que a los hombres. Eso ya no se puede acusar. No se puede acusar de ignorancia, y acusar de ignorancia es, en el siglo XXI, una acción socialmente irresponsable. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jonathan. Por un lado, ¿no es cierto?, Jonathan nos habla, nos advierte de estas dos afanes, de la avaricia y la codicia, y Jorge respetuosamente nos interpela proponiéndonos un camino para reflexionar y asumir que es el consumo responsable. Y tal como él dijo, en este consumo responsable, como reconoce Jorge, su prójimo, el bien común y la dignidad de las personas, especialmente aquellas que son vulneradas en sus derechos laborales. Bien, Jorge. Todos los jóvenes debieran ser como tú. Gracias, Gladys. Y todos los adultos y todos los niños, ahí tenemos una tarea inmensa. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte del conversatorio, que son sus preguntas. La idea es que las coloquen en el chat primero y después podríamos abrir la posibilidad, digamos, de darles la palabra. Natalia, ¿tenemos preguntas? Hola Gladys, no hay preguntas por el momento por el chat. Ya, entonces, ¿les parece que voy a cerrar yo el chat? Y si alguien quisiera tomar la palabra y preguntar. Parece que tampoco. Ahora hay una pregunta en el chat, Gladys. Ya. ¿Al final? Antes. De Julio Chapa. La pregunta dice, Julio Chapa Martel dice, ¿cuál es el papel de los jóvenes en todo esto? ¿Cuál es su sentir? Jorge, parece que esa pregunta es para ti. Sí, yo creo que, bueno, el sentir que intentamos representar con Jonathan a través del conversatorio de los jóvenes era un sentir de esperanza. Yo creo que ese es el primer sentir que nosotros podemos transmitir, que ante una recesión, que mencionamos muy claramente que era una crisis, que era algo que iba a traer consecuencias negativas, nosotros los jóvenes de alma, como mencioné anteriormente, podemos estar aportando desde la esperanza y desde nuestras decisiones. Nosotros no somos, quizás, no lo sé, quizás hable por todos, poseedores de grandes patrimonios que puedan salvar esta recesión, y además no sé si es que existen grandes patrimonios que puedan hacerlo, pero sí nosotros podemos aportar tomando decisiones, por ejemplo, del consumo responsable. Y eso es lo que quisimos hacer hoy día, mostrar un camino, como decía Gladys, mostrar una forma de que los jóvenes de alma con ideales pudiésemos aportar. Entonces yo creo que el sentir de los jóvenes, para dar respuesta a esa pregunta, podría ser un sentir de esperanza. Alguien pregunta. Natalia, voy a seguir yo, tranquila. Entonces, vamos a preguntar a Jonathan esta pregunta, si quiere Jorge también se complementa, y posteriormente una pregunta para ti, Jorge, que te la voy a hacer inmediatamente. Jonathan, nosotros como docentes, ¿cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a tener un consumo responsable y no crearse necesidades innecesarias? Y para Jorge, entiendo que los jóvenes son más responsables al consumir con conciencia. Espérate, vamos a darle la palabra entonces a Jonathan. Jonathan, te repito la pregunta. ¿Jonathan? No sé, ¿dónde está Jonathan? Jonathan.
Entonces, si quieres parte tú, Jorge. Ya. A ver, no me es fácil hablar por todos los jóvenes, sobre todo por la definición que di, la amplié demasiado, pero si es que lo acotamos a un espacio de tiempo, a una edad, yo creo que se ha estado generando una conciencia que no podría dar un sí a ciencia cierta o un sí exacto para decir que los jóvenes han o están actuando de manera más responsable al momento de su lo que yo veo en mis círculos es que se toma conciencia o se intenta tomar conciencia a través de la información, pero no podría dar esa respuesta a ciencia exacta. Por eso la invitación hoy, más que ponernos en bandos diferentes, a poner al grupo etario en bandos diferentes y decir que hay un grupo etario que lo está haciendo mejor que otro, la invitación hoy es que a todos los que creemos, a todos los que le demos este sentido a la vida de la responsabilidad social, nos esforcemos por empezar a hacerlo. Yo creo que independiente de quién lo está haciendo mejor ahora, actualmente, la invitación es que todos nos sumemos a esto. Gracias, Jorge. Lamentablemente, Jonathan tiene un problema de conexión a internet, así que, Jorge, te voy a hacer todas las preguntas a ti. ¿Ya? Voy a intentar contestarlas entonces. No te preocupes, tú eres brillante, así que, mira, esta es, bueno, ya dijiste el tema de consumir con conciencia. ¿De qué manera podemos aportar para una sociedad más justa, alegre y solidaria? Que planteaba Andrés y Arturo. ¿Cómo contagiar a los jóvenes de esperanza y formas de consumo amigables? Esas son dos preguntas en una. Ya, a ver. ¿O no? ¿Está bien? No, voy a partir con la última, que dice cómo contagiar a los jóvenes de esperanza y formas de consumo amigables. Y voy a tomarme de esta pregunta para intentar darles cabida o respuesta a las anteriores que hablaban de educación. ¿Ya? Entonces, yo creo que una buena forma de contagiar a los jóvenes de esperanza y de consumo amigable es a través de la educación, en cualquiera de sus niveles. Yo creo que el rol de los colegios y de las universidades después es generar reflexión acerca de estos temas. ¿Y cómo podrían aportar? Yo creo que las aulas son un espacio de construcción y de reflexión. No quiero y no me gustaría pensar que las aulas en el siglo XXI sigan siendo espacios donde solamente se entrega información y que además son espacios de comunicación unilateral, o sea que no hay bidireccionalidad en la comunicación. Me gustaría pensar que las aulas del siglo XXI o que se están construyendo espacios de reflexión o que ya están instalados. ¿Ya? Entonces yo creo que una buena forma de contagiar a los jóvenes de esta esperanza de consumo amigable es a través de la reflexión, mostrarles ejemplos, quizás vincularse con el medio para las universidades, que yo creo que es una tarea súper pendiente. Las universidades, a lo menos en Chile últimamente, han estado más preocupados de los rankings, de investigaciones que muchas veces no dan cabida o que no tienen sentido para estas cosas, y se les ha olvidado la parte de la acción. Entonces yo creo que esa es una buena forma que los docentes y la universidad y los colegios tendrían para generar esperanza. Y además para contagiar y que se contagien todos de los jóvenes también. ¿Y de qué manera podemos aportar a una sociedad más justa, alegre y solidaria? Aquí Arturo y Andrés dejaron palabras bien complejas para este conversatorio, pero a ver, yo creo que una forma de aportar a una sociedad más justa es a través del consumo responsable. Y alegre y solidaria, bueno, se me ocurren muchas, pero yo creo que una forma para ser alegre y solidario es vincularse desde la responsabilidad social territorial, una responsabilidad social que promueva el cotrabajo, que entienda la responsabilidad social como un valor humano y no como una acción de impacto, sino que como un valor humano, y llamar a la vinculación constantemente con el medio, con sociedades como lo hace la Universidad, por ejemplo, de Omaira, que tiene una vinculación permanente con una comunidad allá en Colombia, como quizás la Católica de Valparaíso intentaba dar sus primeros pasos con la comunidad de La Matriz. Entonces, es ahí, no
no hay acto más alegre que un agradecimiento permanente de alguien que esté recibiendo un trabajo generoso, solidario, transparente y honesto. Entonces yo creo que eso, no hay alegría más grande que recibir la sonrisa de un niño, dicen. Entonces yo creo que por ahí podría ir la solución y la respuesta a esa pregunta. Jorge, yo creo que tú señalas y también nos interpelas, yo pienso hoy día en este siglo, a los docentes, en el sentido de que enfatizas en tu respuesta que el aula es un espacio relacional, donde es posible, ¿no es cierto?, en el segundo conversatorio se hablaba de la docencia prosocial, donde en circularidad podemos evidentemente que comunicarnos, y hoy día los jóvenes son expertos, y a veces expertos más que nosotros en muchos ámbitos. Y yo pienso que en la medida que seamos prosocial, buscando el bien común de esta comunicación, evidentemente que vamos a educar en valores. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención, y yo soy realmente un hincha de los jóvenes, porque los jóvenes hoy día están viviendo un mundo muy complejo, muy complejo. Hay jóvenes que son abandonados por su familia. Y entonces son testimonios muchas veces de muchos valores, y en ese sentido también nos interpelan a los docentes de ser testimonio de valores que estamos hablando en la teoría. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, ojalá yo creo que se pudieran formar jóvenes que fueran testimonio. Yo creo que, como dices tú, hoy en día estamos viviendo tiempos complejos, y aquí me voy a adueñar de una frase que mi abuela siempre nos dice, que la caridad parte por casa. Yo creo que es importante también ser testimonio desde los hogares, pasando por nuestros ciclos de educación, hasta la acción que podamos generar en el medio. Entonces, ser testimonio es una buena forma también de generar alegría y justicia, como decía Arturo y Andrés al principio. Muchas gracias, Jorge. Mira, aquí hay otra pregunta para ti en realidad, no es que la quiera hacer a ti. Yo pido disculpas nuevamente por Jonathan, tuvo un problema en su internet y está bajando el Zoom en su teléfono, a ver si se puede comunicar. Dice así, ¿estaríamos hablando de un veto contundente en el idioma que los empresarios entienden, reduciendo sus ventas al votar, entre paréntesis, comprar por unos y no por otros? Yo creo que sí estaríamos produciendo un veto si es que se produjera que a ver, quiero volver al principio de mi exposición. Dije en principio que el consumo era una decisión individual, pero a medida que se transforme en acciones colectivas, se pueden ir produciendo vetos. O sea, sin ponernos de acuerdo, permaneciendo el consumo como una decisión individual, sin ponernos de acuerdo, nosotros podemos estar éticamente o moralmente de acuerdo que contaminar el mar es malo, por ejemplo, o que la equidad de género en las organizaciones, ya entrado el siglo XXI, es algo que también es malo. Entonces, yo creo que sí se pudiera producir un veto contundente para los empresarios. Es la forma más efectiva que tenemos de darle un mensaje, donde más podría significarle a los empresarios y empresarias es en la reducción de sus ventas, finalmente, la reducción de la utilidad a final del año. Yo creo que es el mensaje más claro que nosotros como consumidores les podríamos dar, más que campañas en redes sociales, porque a veces no nos hacemos conscientes de esas campañas. Entonces, yo creo que concientizar esas campañas que nosotros podríamos hacer es mucho más importante que el mismo hecho de difundirlas. Yo creo que sí se puede producir un veto. Gracias, Jorge. Aquí hay una pregunta que yo creo que, para que descanse Jorge con justa razón, y además que interpela el tema de las universidades, dice así. Así que yo doy la palabra a la persona que quiera responder esta pregunta, porque veo que hay muchas personas representantes de las universidades. Dice así, ¿cómo una universidad puede consumir responsablemente? Una sociedad. Creo que, y es como pregunta, una perspectiva, la del consumo responsable, demasiado reducida a lo individual. ¿Cómo hacer un actuar colectivo y justo? Perdón, ¿quién levantó la mano? ¿Y el saquito dónde te lo llevo? Ah, aquí, el saca. Sí, Laura.
Laura, ¿tú vas a hablar? Y Arturo Gladys también prendió el micrófono. Ya, Arturo, entonces te doy la palabra a ti, Arturo. Sí, buena la pregunta, yo tenía la misma duda. Yo soy en esto, tengo que manifestar mi prejuicio, digamos, creo que la postura de Jorge, y aquí a lo mejor Jorge me salgo y me voy con un grupo etario definitivamente, con menos, voy a declarar menos esperanzado en esto, pero y soy el que llamo a la esperanza, por eso quiero que me ayudes. Tengo la sensación, en el mismo sentido de la pregunta, que hay una dificultad en el planteamiento de la responsabilidad por esa vía. O sea, primero se funda en una responsabilidad individual que damos por supuesto, ¿no? En una sociedad que tengo la sensación que no actúa de ese modo, o si lo hace también movilizado por un concepto de marketing. Mi duda es si efectivamente esa decisión responsable lo es en términos reflexivos y profundos. Es una duda que tengo. Si no hay organización en torno a una idea, la suma, ¿no es cierto?, el me gusta, que creo que es el drama que vivimos hoy día, el me gusta de levantar el dedo así, ¿no es cierto?, que se usa, también cuando tú dices que actúa informadamente, yo pongo dudas sobre la lógica de información que hay detrás de eso. Tengo dudas como teóricas. La información que se genera, todos sabemos que la información se entrega, digamos, al modo de como quiero que llegue. La verdad de esa información requiere un análisis reflexivo, complejo, con muchos sesos, por decir. Ahí creo que la universidad debe aportar en que el rol universitario es poner, ¿no es cierto?, esa medida, esa enseñanza para comprender la complejidad de este proceso. Yo creo que Jorge muestra un proceso real. Yo pensaba el otro día, y perdón que me alargue, pero me entusiasmó la pregunta. Está bien. Pensaba que después de esto nadie va a querer estar de nuevo conectado a este aparato. La verdad es que esa es mi generación, que se formó tocándose, no le tenía miedo a tocarse. Yo creo que las generaciones nuevas van a estar felices de seguir en esto, o sea, han estado toda su vida. Van a salir básicamente a dos cosas: a la fiesta, que es un modo de consumo también, ¿no es cierto?, y un modo de la fiesta, pero no estoy tan seguro si vuelvan y retornen de algo que ya están, ¿no es cierto?, muy adentro, que es esta lógica del me gusta. Quiero ir al me gusta. Hay un autor muy interesante, un coreano, Byung-Chul Han, que tiene varios libros, y dentro de ellos analiza este problema. Primero, cuán real es la información con la que contamos, que es una cuestión muy compleja, para estar informados realmente. Y la segunda, ¿no es cierto?, si la suma de las individualidades a través de este método del me gusta es realmente un modo democrático. Y ahí está el problema que tú planteas, Jorge, del consumo. Bueno, pero no me quiero extender, pero este mundo, digamos, es muy profundo e interesante. Gracias. Gracias, Arturo. No sé si, Jorge, tú quieres decir algo al respecto de la reflexión de Arturo. No, no particularmente, creo que es una buena reflexión, pero a ver, yo no sé si, o sea, no creo que la lógica del me gusta sea una lógica democrática. Yo creo que la lógica de la acción tiene que ser democrática. Y sobre el rol de las universidades, quiero agrandarlo un poquito al rol de los colegios también. No podemos pensar que a los 18 años las personas, o sea, no podemos postergar la reflexión o el pensamiento crítico a las universidades y que en los colegios siga ocurriendo lo que hay, o sea, siga ocurriendo esta educación pensada en el sistema, súper estandarizada. Entonces yo, eso es lo único que complementaría con Arturo, el indicar que no podemos
postergar a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes en esta reflexión. Creo que la acción de pensar en democracia y el ser capaces de filtrar qué información sí y qué información no, tiene que partir de antes de las universidades. O sea, ojalá que a las universidades lleguen mentes reflexivas que sean capaces de tensionar el aula, tensionar el aula en pos de la reflexión y tensionar el aula y la institución en pos de la acción también. Eso es lo único que yo complementaría, Arturo. Muchas gracias. Gladys. Me dice Jonathan que está conectado. Te doy la palabra a ti, Jonathan. Perdón, primero pedirle disculpas, ¿no es cierto?, porque tuve un pequeño problema, tuve que salir un ratito, ¿ya? Así que estoy disponible, ¿no es cierto?, si hay algún comentario, alguna cosa ahí. Ya. Aquí hay solamente, ¿no es cierto? Sí, sigue nomás, Jonathan. No, solamente, ¿no es cierto?, como una palabra, una frase, ¿no es cierto?, es que con todo este análisis un poquito histórico, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de cómo los abusos financieros han destrozado las economías reales. Es decir, las decisiones de financistas, de banqueros, ¿no es cierto?, y de instituciones, organismos internacionales incluso, han destrozado en muchos casos la economía real. Como les decía, ¿no es cierto?, varias de las recesiones surgen de crisis financieras y no de la economía propiamente tal. Y allí, ¿no es cierto?, estos abusos surgen de decisiones absolutamente individualistas y pensando, ¿no es cierto?, en obtener beneficios más que nada. Mira, aquí hay una... Gracias, Jonathan. Aquí hay una pregunta que te la voy a hacer a ti. Es así, ¿cómo podemos implementar la educación en el consumo responsable a nivel macro en educación? En la educación, bueno, yo creo que primero, y he sido una de las personas, ¿no es cierto?, que siempre ha dicho que, por ejemplo, como Jorge mencionaba recién, no nos olvidemos de los chicos. Antiguamente, ¿no es cierto?, había un curso de economía doméstica en los colegios. Hoy día ya no se hace. Y en la universidad creo que es fundamental generar un curso transversal y quizás obligatorio de educación financiera a todos los profesionales, porque es la única manera de que todos podamos entender estas decisiones que muchas veces las vemos muy lejanas de nuestra expertise o de nuestra formación profesional. Y allí creo que teniendo una educación financiera adecuada en la universidad y partiendo desde los colegios, podemos, ¿no es cierto?, generar este espacio para que todos seamos responsables en nuestras propias decisiones, pero también colaboremos, ¿no es cierto?, en ser responsables en, de alguna manera, enfrentar a aquellas instituciones o a aquellos organismos, ¿no es cierto?, que están tomando decisiones que nos llevan a este tipo de situaciones y crisis, ¿no es cierto?, como los plantean. Muchas gracias, Jonathan. Javier, yo no sé Gladys, una cosa corta. No sé si... Andrés, perdón. Y después Jorge. Andrés. No, gracias. Es un comentario muy, muy breve acerca de la intervención de Jorge hace unos momentos sobre el rol de las universidades. Ahí me hizo recordar una frase que leí de Robert Reich, que es un académico estadounidense que fue funcionario público también en el gobierno de los Estados Unidos hace ya algunos años, y decía él en un libro reciente que lo que define a las personas en un contexto de mucho narcisismo hoy en día son sus afinidades, sus lealtades, sus apegos. Y creo yo que en un contexto así, si lo damos por cierto, creo que el rol de las universidades y de cualquier institución abocada a la educación debiera ser apoyar al estudiante a lograr, digamos, o acercarlo al conocimiento más integral y no tan segmentado de la realidad, de la vida misma. Y quiero decir con esto porque hay una frase también que tengo presente
del Papa Emérito ahora, pues, pero lo escribí en Caritas in Veritate cuando estaba como Papa Benedicto XVI, que decía él que la investigación científica que tanto atañe desde luego a nuestras universidades tenía que ir siempre de la mano con una valoración moral y siempre animada con la caridad, desde luego, razón de ser de esa obra. Pero creo yo que entonces, si es así, si tomáramos estas premisas, yo vería el rol de las universidades y especialmente de las nuestras, las universidades confesionales, católicas o de inspiración cristiana, en fin, como un espacio en donde el estudiante puede encontrar una guía para definir mejor sus criterios o para definir sus criterios acerca de cómo va a visualizar la realidad, qué postura va a tomar ante la realidad. Robert Reich era muy crítico de las universidades de su país porque decían que se habían pervertido de cierta forma al estar otorgando tantísimos, por ejemplo, los doctorados honoris causa o nombres a sus edificios magníficos que tienen en sus campus, etcétera, con nombres de personas que habían sido verdaderamente dañinas al bien común en su país. Y solamente se los conferían estos honores en virtud de que aportaban muchísimo dinero para construir un edificio, montar ahí una cátedra o algún proyecto académico que tenía interés la universidad. Entonces, hay mucha contradicción ahí. Yo creo que la universidad debe ser fiel a esta cuestión y cualquier institución educativa, no solamente a nivel de educación superior, la universidad y cualquier colegio, fiel al principio de enseñar la verdad, a formar, ayudar al estudiante a formar su propio criterio de lo que es el bien común, de lo que es bueno para la sociedad. Y creo que ahí Jorge tiene un punto en cuanto cuando habla justamente de pues cómo él visualiza esto de las compras inteligentes, de determinar cómo vamos a hacer un criterio propio de qué sí comprar, a quién sí comprarle, en función de un juicio previo que hace un joven o cualquier ciudadano, ¿no? Y ese juicio se forma, creo yo, sí en la familia, es el primer sitio, desde luego, pero cuando ya nos llegan más adultos los muchachos a la universidad, ahí es también un muy buen espacio para ayudarles a fortalecer ese sentido de crítico, ¿no? Yo solamente, a raíz de lo que tú dices, Andrés, yo quiero recordar y me dice el micrófono. Ya, bueno, que me trae a mi memoria un planteamiento de Maturana, que es un poeta, ¿no? Y él plantea que, y bueno, desde el aula, las aulas universitarias debieran ser espacios de conversación, porque la conversación es la mirada. El currículo está fragmentado, esta presión de mirada conversatoria, de todas maneras sales enriquecido. Entonces encuentro muy interesante lo que planteas, las tareas que tenemos que tener. Quiero decir, no sé quién está, ahí parece, yo quisiera decir también, como de información en la ahí había una pregunta. En el primer nivel corresponde sensibilidad. Fundamentalmente invitamos a que los estudiantes y las estudiantes se vinculen con su proyecto de vida, de tal manera que lo que tú señalas, el bien común, la dignidad de la persona. Por otro lado, también que sean observadores de la realidad, de tal manera que formarlos en la empatía social. Me parece que sí, la conversación realmente ha sido conversatoria. Sí. Quiero decir, de la persona que tiene el micrófono, si pudiera apagarlo, por favor, yo no tengo la capacidad como para hacerlo, porque son muchos, entonces tengo que ir uno por uno. Bueno, mira, Javier Villar, yo no sé si estás por ahí, Javier, y quisieras hablar, porque tú tienes una propuesta y nos recomiendas una pequeña lectura que ahonda en lo que propone Jorge, de la Cortina, el nazi, que se llama Consumo, luego existo, en cristianismo. ¿Ya?
No sé. Sí, Gladys. Ahí está Javier, bienvenido. Sí, estoy. Hola, Gladys. Hola. Hemos estado también, antes hemos estado en el otro seminario. Sí. Hoy, miren, no, la verdad es que eso, lo que plantea Jorge, a mí me parece interesante en un contexto. Yo creo que hay un texto, ese texto de Adela Cortina y Ignasi Carreras de hace 15 años, pero habla muy bien de esa idea, de ese poder ciudadano que tenemos en el consumo. Pero claro, lo engarza en una dinámica más allá de las decisiones, las puras decisiones individuales. Es decir, que se hace cargo también de, podríamos decir, los efectos e impactos que tienen otras dinámicas, como también lo planteaba en otras intervenciones, ¿no? Es decir, una mirada, yo creo que ubicada del consumo como poder ciudadano en un contexto donde ciertamente tenemos que hablar de organizaciones, tenemos que hablar de flujos políticos, de dinámicas, junto con ese consumo. Y luego, simplemente decir que yo realmente sobre los jóvenes, este es un tema que yo trabajo mucho, lo incorporo en un curso de ética profesional. O sea, para mí tomar decisiones con calidad supone trabajar el discernimiento ético. Una decisión responsable en la línea del consumo está contextualizada en decisiones responsables a todos los niveles. Si no, yo creo que se quedaría como también un poco, yo creo que es disminuida respecto a la importancia y a cómo crecer, hacerla crecer, un poco la línea de lo que planteaba también Andrés, si no me equivoco. Eso nomás. Recomiendo esa lectura, es muy bonita y realmente también ubica en este contexto, en este diálogo respecto al poder del consumo en un contexto de discernimiento. Muchas gracias, Javier. Yo quisiera volver a pedir a la persona que tiene el micrófono abierto. Bueno, voy a hacer 2 preguntas más y le vamos a dar la palabra a Omaira, ¿ya? Una que tiene que ver justamente con, dice así, ¿cómo participa la educación superior para superar esta crisis en modelos donde se plantea como un bien de consumo? No sé si Jonathan, ¿quieres contestarla o alguna otra persona del público? Jorge. Sí, yo podría quizás introducir una respuesta, quizás Jonathan podría complementarla después. En primer lugar, yo creo que hay un actor que estamos dejando afuera, que yo en la exposición expliqué que lo dejaba afuera también por cosas de tiempo, pero que es un actor relevante en esta discusión, que es el Estado. El Estado en las diferentes decisiones que tienen los consumidores, y sobre todo en temas de educación, podría ser un actor mucho más relevante de lo que en Chile es, por lo menos. O sea, el Estado podría generar algunas definiciones de producción responsable también para que ciertas empresas puedan o no puedan producir. Y eso, si lo llevamos también al ámbito de las universidades, aquí, para ponerlo en el caso de Chile, después entrar más específico a lo que las universidades quizás podrían hacer como algunos conceptos, es decir que quizás el Estado no podría y no debería permitir que se sigan creando universidades que no se vinculen con el medio, que se preocupen de rankings, que ni siquiera den el paso a acreditarse en su rol de vinculación con el medio. Eso yo creo que es un gran aspecto que hay que tener en cuenta, y la discusión del rol del Estado en estas cosas no deberíamos dejarla fuera y deberíamos quizás atrevernos a darlo un poco más. Y sobre las universidades en particular, yo creo que sería injusto que yo contestara estando la Gladys acá, pero voy a quizás introducir algunas cosas. Yo creo que deberían empezar a enfocarse más, a enseñar más a través de metodologías de la responsabilidad social, como lo es el aprendizaje de servicio, o como lo decía Gladys también, que citando un poco, parafraseando un poco a Maturana, generar las aulas como espacios de conversación, ¿ya? En donde el otro no es superior a ti, el profesor no es superior a ti, y como ya lo dije, y potenciar harto para darle ya el paso a Jonathan o a la Gladys si quisieran complementar, el seguir potenciando la investigación superflua, el seguir potenciando quizás las carreras docentes por méritos exclusivamente académicos,
debería ser algo que las universidades también deberían empezar a revisar. Yo creo que han dejado mucho de lado por ese aspecto, han dejado de lado su vinculación, han dejado de lado los observatorios de responsabilidad social, han dejado de lado la formación crítica y reflexiva de parte de los estudiantes, y han dejado también de lado el crecer la participación estudiantil. Entonces yo creo que por ese lado podrían quizás las universidades aportar mucho más de cómo lo están haciendo. Muchas gracias, Jorge. Jonathan. Sí, yo concuerdo con Jorge, si bien, ¿no es cierto?, el rol del Estado, lamentablemente, en nuestro país y en la sociedad, está disminuido. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos, ¿no es cierto?, y el modelo económico y el sistema, de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene subyugado el rol del Estado a una cuestión, de acuerdo con Jorge, ¿no es cierto?, rol mayor. Sin embargo, en la universidad yo creo que hemos dejado de lado esta concepción de Maturana, ¿no es cierto?, que también suscribo cuando señala, ¿no es cierto?, que podemos también incluso pensar que las organizaciones son una red conversacional. Omaira, entonces, ¿te parece que tomes la palabra para presentar el cuarto seminario? Y voy a compartir pantalla. Pues muchas gracias. Omaira, voy a compartir pantalla para colocar... Pero un agradecimiento muy profundo tanto a Jonathan como a Jorge. Realmente ha sido muy interesante toda esta postura que nos han presentado. Tuve el gran privilegio de conocer a Jorge y compartir, y él estuvo pues también con nosotros en la localidad de Usme, donde hemos venido trabajando durante prácticamente 10 años en unos procesos comunitarios, en un diálogo de saberes permanente entre la academia y el saber social que caracteriza al grupo. Hay muchos... ¿Sí me estás oyendo? Yo he tenido problemas hoy, me ha tocado salir. Está muy bien, muy bien. Bueno. Sí. Gracias a Andrés también por estar con nosotros, y bueno, a todos. Y que, por supuesto, es una dinámica que se ha hecho con mucho cuidado, con gran entusiasmo, y que ustedes cada vez la nutren más. Definitivamente, nuestra postura en relación con las políticas cada vez más fortalecida. Realmente hemos estado como universidad un poco a espaldas de todos estos procesos que hoy por hoy lo hemos vivido cada uno de nosotros en nuestros diversos países y ciudades, en cómo está de alejado el Estado realmente en llegar a la base y en poder generar una serie de condiciones mucho más dignas para las diversas poblaciones. En esta línea que venimos trabajando, no sé si puedes, ya lo habías puesto el afiche. Ahora, es que yo te quería ver a ti. Ay, tan divina. Muchas gracias. Pues también abocar a esa autonomía, a ese criterio que hoy por hoy, pues necesitamos que todos pues lo vivamos de una forma mucho más profunda. Y también se hablaba del discernimiento, como esa posibilidad que tengo yo como persona de hacer mi análisis profundo y de ver cómo puedo continuar en este proceso. Definitivamente, como lo sabemos todos, el mundo nos ha cambiado y tenemos pues una corresponsabilidad tremenda en poder lograr, digamos, unas condiciones diferentes, ¿no? Todos sabemos que no podemos seguir así. Nosotros continuamos en este proceso reflexivo con esta propuesta sobre la ética del cuidado y la compasión, con un profesor muy estimado
que ha venido trabajando durante años en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, que ha tenido un trabajo social muy preponderante a nivel del país, no solamente de la capital, sino se ha recorrido el país, es psicólogo, conoce sobre desarrollo social con su maestría, es profesor, investigador y secretario también de la Facultad de Educación, secretario académico. Entonces, para nosotros, pues es un gusto poder trabajar con él en un mes, la ética del cuidado y la compasión que está en esta figura, pues muestra como toda esa condición humana de las emociones que suben, que bajan, pero que en el fondo está esa búsqueda de sentido, de horizonte, que en este momento pues para todos se ha movido de una forma muy fuerte, pero que necesitamos cada vez llegar a esa simbiosis de un sentido, de un valor y de una acción que sea realmente aportante y de una forma horizontal, como lo hemos dicho. Entonces, bueno, pues Jorge Zárate, sabemos que estás acá y te damos desde una vez la bienvenida y esperamos, por supuesto, ansiosos que el 29 de julio pues nos reunamos todos y podamos continuar en esta construcción colectiva de sentido que nos va a permitir pues una convivencia mucho más humana, ¿sí? Realmente nos hemos desconfigurado en el camino y lo que pues aspira Oducal, lo que trabaja mancomunadamente con las diversas universidades en América Latina y el Caribe y con los continentes en general, es justamente poder lograr unos procesos mucho más inclusivos, con una justicia real que toque la vida de las personas y que no nos metamos como en unos cristales a hacer, por supuesto, súper importante una investigación, pero cada vez una investigación volcada a la ciudadanía para poder manejar, digamos, como unas condiciones distintas en esas problemáticas sociales. Entonces, pues muy invitados, gracias a todos por participar. Por supuesto a ti, Gladys, con toda esa fuerza y esa convocatoria de los diversos profesores. Y Jorge, pues qué dicha haberte escuchado, unos aportes muy importantes y pues seguimos en esta construcción con la Red Juvenil de Responsabilidad Social de Oducal, que que tiene para nosotros una preponderancia tremenda y pues ahí invitamos a que participen. Cristian Alzate de la Universidad Católica de Manizales de Colombia, pues está sirviendo, coordinando, apoyando, fortaleciendo pues ese vínculo para que cada vez ustedes tengan mayor voz. Entonces, pues mil gracias a todos, los esperamos y bueno, un abrazo desde acá, una Bogotá que se le cayó la temperatura, está muy frío y bueno, pues abrazos para todos y nos vemos el 29 de julio, Dios mediante. Gracias. Gracias. Gracias, Omaira. Un abrazo. En todo caso, yo le agradezco en forma muy especial a mi amigo Jonathan, a mi amigo Jorge. Realmente creo que salimos fortalecidos, yo pienso fundamentalmente en el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia aquí en la Tierra y de la tarea que tenemos. Muchas gracias, un abrazo desde Valparaíso, sufrido, hermoso, ¿no es cierto?, que ustedes han visitado.